¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Ahorita vamos a ver la clase de filosofía que tiene que ver con mitos y logos, origen de la racionalidad. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia entre mitos y logos? Prácticamente bastante, ¿no? El mito tiene que ver con el relato tradicional por seres sobrenaturales y lo que tiene que ver logos tiene que ver con el pensamiento, la razón, el habla, el discurso, concepto, la palabra. Entonces, dice mitos y logos, de preguntarnos sobre los orígenes a lo característico de las personas. Nos interesa saber de dónde viene una costumbre, cómo se generan los términos que usamos, de dónde nació, nuestro nombre y nuestro apellido. Miren, el mito es una narración sobre acontecimientos importantes por el ser humano. Desde mucho tiempo atrás, de la época de los filósofos, prácticamente en Grecia, se dio pues que como no entendían muchos aspectos, trataban de darle algún significado a través de los mitos. Es decir, si había un volcán o si había un huracán, cosas sobrenaturales, ellos decían que eran los dioses, entonces que de algún modo pues se manifestaban. Entonces buscaban dándole la explicación acerca de cosas que no eran razonablemente ciertas, ahora que podemos ya en un mundo más moderno. Entonces siempre estaban con el asunto de la magia, la fantasía, cosas que no se podían explicar. Ya cuando, ¿y cuáles son las funciones sociales del mito? Dice, esta narración conocida como mito cumple funciones sociales de organización, puede establecer y justificar las jerarquías sociales, así como puede sancionar, prohibir, eliminar o regularizar comportamientos humanos. El mito ha sido una fuerza vital para regular la vida de la sociedad y ha permitido que las sociedades establezcan sus creencias que eventualmente se convierten en religiones socialmente aceptadas. O sea, el mito, hasta cierto modo, es una manera ciega de poder entender las cosas porque no las podían ver más allá, sino de aquello que de algún modo la religión o las cosas ocultas no les permitían a ellos poder indagar más. Y una de las características del mito son lo misterioso, lo sagrado, lo oculto, solo al alcance de unos cuantos elegidos. O sea, siempre había el chamán o el brujo o la persona más anciana, era el que prácticamente dictaminaba y explicaba lo que estaba pasando, por qué estaban en sequía, que los dioses, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que de ahí vino la transición del mitos al logos, es decir, la capacidad racional de explicar las cosas del mundo, de la naturaleza, de la sociedad, incluso aquello que significa angustia al ser humano. Entonces, una de las palabras que tienen que ustedes tener en cuenta en esta parte de la clase son ciertas palabras como cosmos, caos, racional. Racional quiere decir perteneciente o relativo a la razón. Entonces, dice, el logos también contiene en su accionar la palabra, es el uso de la palabra, pero un uso diferente al que se le da al mito. Es decir, la persona ya podía un poco expresarse, quería entender, conversar, poder decir, bueno, esto pasa porque, y empiezan a indagar. Mientras que el mito era, no, silencio, no puedes hablar, esto es así, el brujo dijo que era así, los dioses dijeron, entonces el logo es la palabra, el poder decir, ¿sabe qué? Con poder explicar, poder dar una explicación a lo que está ocurriendo en ese momento. Dice que la palabra original va a transformarse en un nuevo tipo de palabra, una palabra que busca la explicación fuera de lo sobrenatural. Ya sin dioses que limiten la acción humana a la obediencia, busca explicar el cosmos dentro de ese ser, de ese aparente caos. ¿Qué es cosmos? Conjunto de todas las cosas creadas en un sistema ordenado. ¿Y qué es caos? Estado de confusión y desorden en que se encontraba la materia previo a la creación del cosmos. Entonces la palabra cobra otro significado, se ha convertido en argumentativo, lógica, racional, sirve para dar explicaciones satisfactorias a una curiosidad creciente que requiere una estructura presente en el diálogo, en el debate y en la deliberación. Esta nueva forma de concebir la palabra da fuerza al sujeto que le ejerce, hablar con razones en busca de la verdad, abierto a la persuasión y dando aspecto a la actitud crítica del hablante, caracteriza la racionalidad. Entonces, miren, el logos era lo que permitió mediante la palabra, mediante el diálogo, poder preguntarse, poder conversar, poder hablar, investigar lo que nos
lo que se fue quitando es la parte del mito que no dejaba saber más. Ok, entonces, por eso es que ustedes van a ver en lo que tiene que ver de la filosofía, la filosofía griega, de los dioses, y muchas otras novelas que hablaban de cómo los dioses determinaban el futuro, el destino, etcétera, etcétera. Entonces, la palabra mito en el lenguaje cotidiano se ha usado para referirse a lo engañoso. Cuando decimos, por ejemplo, es un mito que la luna llena propicia el crecimiento de un cabello sano. Entonces, miren, ya el mito ya va cambiando la palabra y su significado, ahora se lo utiliza más para algo que es engañoso o misterioso. Dice, el término logos ha sido tradicionalmente traducido como tratado o ciencia, por ejemplo, geología, la ciencia de la tierra, zoología, la ciencia de los animales, biología, la ciencia de la vida. Sin embargo, en la acepción más amplia, logos es la palabra el entendimiento y la racionalidad. Entonces, yo les he enviado un deber, se los envié por WhatsApp. Entonces, en esta clase no usé diapositiva porque al parecer es un poquito más pesado el video. En todo caso, los mandé por WhatsApp, es por persona, no es en grupo, obviamente. Entonces, esa es la clase que he querido compartir hoy día sobre mitos y logos. Hay un deber. En la próxima clase estaremos abordando el origen de la racionalidad. Y ahí vamos a poder abordando temas más amplios sobre la parte donde el ser humano ya empieza a argumentar, ya empieza con certeza a afirmar el conocimiento, ya no dejarse llevar por esa parte oscura del engaño, el misterio, sino empieza ya a indagar más como ciencia. Entonces, chicos, esta es la clase breve. En todo caso, yo les estaré enviando el libro a través de archivos para que ustedes lo puedan descargar y puedan también leerlo. En todo caso, nos estamos viendo en esta semana, así que aprovechen.